buenos días. Voy a hablar un poquitito sobre mercados y mi visión sobre cómo va a marchar la ganadería. Creo que la cuestión es que yo soy particularmente muy optimista al respecto, a pesar de las coyunturas climáticas que nos han golpeado 2 años seguidos, uno con mucha agua y otro con poca agua. Pero bueno, ahora se usa mucho el término resiliencia y creo que el productor ganadero tiene una alta dosis de este tipo de cosas. Agradezco a las autoridades del instituto por haberme permitido traer mi mensaje y espero que les sirva todo y no aburrirlos. Hay algunos temas de consumo interno que los voy a pasar muy rápidamente porque mi compañero Adrián Bifaretti lo va a desarrollar con mayor precisión después del lunch. Bueno, lo primero que tengo que decir, y lo voy a decir siempre, esto si ustedes me habrán visto en alguna otra charla, en el año 2050 vamos a ser 9.000 millones de habitantes, se va a necesitar mayor cantidad de alimentos durante los próximos 50 años que en los últimos 7.000 años, y no es menor este tema porque la ganadería es una de las que van a componer la canasta de alimentos del mundo. Pero con un problema, resulta que son 9.000 millones de habitantes y seguramente la ganadería es la única producción de carnes, junto con la ovina, que compite con territorios con la agricultura. Y de hecho, no todos los 9.000 millones de habitantes van a poder consumir carne, sino que probablemente consuman granos, con lo cual la presión sobre los campos, sobre las áreas de mediana y alta aptitud agrícola va a ser muy fuerte para la producción de granos. Y ahí apuntar a ver cómo podemos volver eficiente la ganadería y por supuesto que la ganadería va siendo desplazada hacia áreas más periféricas donde prácticamente se puede desarrollar muy bien y ya lo está haciendo. ¿Qué va a pasar con la demanda de carne bovina? Bueno, estos son datos del año 2012, se necesitaron 60 millones de toneladas métricas, en el año 2050 vamos a necesitar 110 millones de toneladas métricas, o sea que tenemos que aumentar la producción de carne bovina en el mundo en un 85%, lo cual es altamente improbable por lo que yo le decía que va a competir con la agricultura, pero no es imposible, o sea, esto quiere decir una cosa, va a haber una fuerte presión de la demanda sobre la oferta. Si ustedes miran, estos son datos de julio del año pasado, pero no se han modificado mucho. Arriba vemos la cantidad de novillos que están proyectadas para el año 2018, que son 2.800.000 novillos. Esto se va a ver afectado seguramente por la seca. El porcentaje de extracción de novillos es del 90% y en el caso de novillitos el 71%. En el caso de novillitos, que van a ser 4 millones. Aquí tenemos un problema. El novillito está clasificado en animales que tienen un peso res de 200 kilos hasta un peso res de 250 kilos. Entonces, los cortes para exportación siempre salen de animales pesados, de animales que tienen por lo menos un peso de 230 kilos, la res gancho, ¿no? Con lo cual, el número no lo tengo muy firme porque muchos de estos novillitos en realidad son terneros que se pasaron del límite de los 100 kilos, de los 99, 98 de la media, y pasaron a categoría novillito. Si ustedes miran, allí tenemos un 71% de extracción, o sea, mucho queda de novillos para el año siguiente, y después ya miramos en la extracción, la cantidad de vacas, por ejemplo, pensábamos que va a seguir creciendo, probablemente esto se vea afectado fundamentalmente por la seca y que haya alguna pequeña liquidación en algunos lugares donde los campos ya no tienen receptividad por la falta de agua. Si miramos Argentina, tenemos una tasa de extracción del 23%. La tasa de extracción es lo faenado sobre el rodeo total. Vamos a pensar que el rodeo total para el año 2018 va a seguir creciendo lentamente a 54, casi 55 millones de cabezas. Probablemente no tengo mesurado cuánto pueda afectar la sequía. Lo interesante de todo esto es que la tasa de extracción argentina es muy baja. Australia, con 32 millones de cabezas, tiene una tasa de extracción del 30%, o sea, son mucho más eficientes que nosotros. Esto no es una crítica ni a los productores ni a la Argentina, pero con climas muy parecidos, los australianos han logrado despegar. Creo que nosotros tenemos una tarea por hacer en toda la cadena de ganados y carnes y lograr ese despegue de que podamos tener una tasa de extracción mayor y un aumento del peso medio de faena.
Como decía, va a haber un aumento de la demanda, una presión de la demanda sobre la oferta, por lo tanto esto lleva a un solo punto que son precios volátiles. Esto no es un invento mío, esto es una cuestión que ya está ocurriendo. Si ustedes miran la línea de arriba, que es un índice internacional de precios, ven cómo trepó, y abajo es la producción de carne, está en libras, pero si lo transformamos son los 62, 63 millones de kilos que se produjeron el año pasado, en 2017. Que yo decía de la diferencia de precios, fíjense en la línea de abajo verde, vemos que en el año 2017 el índice era de alrededor de 125. El índice es un promedio de los distintos valores de cortes que se negocian en todo el mundo a moneda constante. Y cuando miramos en el año 2017 vemos que estamos arriba de los 175 con un aumento del 45% en el valor. Quiere decir que esto que yo decía de la presión de la demanda sobre la oferta y los precios volátiles ya ocurrió a pesar de las convulsiones que tuvimos durante estos años aquí de 2010-2011, donde hubo la crisis de los mercados y una baja de los valores. Lo que quiero decir es que el aumento del precio de la carne bovina ya está presente y va a seguir creciendo porque la demanda va a seguir creciendo. Voy a acelerar un poquitito. ¿Qué pasa en la Argentina? Exportaciones. Estas son las exportaciones del año 2017. Ustedes miren allí en el círculo rojo, la República Popular de China o del pueblo de China, digamos, es de un 46%. Y tenemos otros países como Chile con un 13%, Alemania con un 10%, Israel con el 9,9%, Países Bajos 5% y Brasil 3,3%. La Unión Europea, de hecho, está separada, está disgregada, pero si le sumamos a Alemania y a los Países Bajos, Italia y España, seguramente llegaremos a prácticamente un 20% del destino de las exportaciones de Argentina, con algunos matices que ahora les voy a mostrar. En enero del año 2018, enero que tuvimos acá, son las primeras informaciones que tenemos, la República de China se llevó el 50,6% de las exportaciones de carne de Argentina, y Israel el 12%, Chile el 9%, Alemania el 7%, y aquí yo marqué en un cuadro rojo Rusia. ¿Por qué marco Rusia? Bueno, Rusia es un país muy parecido a China en lo que respecta a la autosuficiencia de producción de carne bovina. No son autosuficientes, necesitan importar. El problema de los rusos es que tuvieron una gran crisis de petróleo que lo dejó desfinanciado y con una devaluación feroz del rublo frente al dólar. Esto le quitó muchísimo poder adquisitivo y los rusos se retiraron del mercado. Pero en general los rusos tienen menor poder adquisitivo. Ahora el barril de petróleo está superando ya los $50 por barril y los rusos están volviendo a tener poder adquisitivo. Yo lo marco porque Rusia en realidad es un mercado más laxo, menos exigente que China, pero que compra los mismos productos que China. Para que ustedes tengan idea, cuando Rusia estaba abierto y comprando, los chinos pagaban por el garrón y el brazuelo $6.100, $6.200 la tonelada. Cuando Rusia sale de la compra de este tipo de productos, automáticamente los chinos en menos de 6 meses bajaron a $4.900 la tonelada. O sea, son muy hábiles comercialmente y bajaron mucho los precios. Pero ¿por qué le doy importancia a Rusia? Porque una vez que aparezca Rusia en el mercado, seguramente va a poner el piso al cual los chinos ya no van a poder bajar de ese piso, digamos. Van a tener que ir convalidando aumentos de precio y esto va a mejorar la integración. Si miramos un poquitito esta tabla, las exportaciones del año pasado fueron de 311.000 toneladas, esto ya ha medido. Creo que hay un trabajo del Ministerio de Agroindustria que dice que fueron alrededor de 319.000. Nosotros pudimos en el instituto tomar datos de aduana en 311.000, pero no importa. Lo importante es que es el 11% de la producción de carne del país. O sea, el 89% de la producción de las 2.840.000 toneladas que se produjeron durante el año 2017, que sobrepasamos ese maldito 2.700.000 que tuvimos muchos años planchados, fueron destinados a la exportación sin desabastecer el mercado interno, porque se genera una situación particular. Aparece otros dos tipos de carne que vienen a suplir en la canasta a la falta de carne bovina y no generan disturbios porque son más baratas. Esto es importante porque nos posiciona en una realidad. Más de 120 kilos por habitante y por año de canasta de carne no podemos consumir. Por lo tanto,
todo lo que vaya ganando la avicultura ya tiene su base, está entre 40 y 45 kilos por habitante, pero la que no tiene techo aún es la ganadería porcina, de la mano de las fuertes inversiones y de llegar digamos, al mostrador con carne fresca, que es lo que está creciendo. Hoy estamos algunos especialistas dicen 14, 15 kilos por habitante y por año de carne fresca, y probablemente en el año 2020, hacia el año 2020-2025, superemos la barrera de los 20 kilos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto va a ir restando lugar en la canasta o de la carne aviar o de la carne bovina, porque en definitiva más de 120 kilos por habitante y por año no podemos consumir. Es el mismo consumo que tiene Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, los países desarrollados, el promedio de consumo de canasta de carne de los países desarrollados es de 68 kilos. O sea, estamos casi en el doble de lo que consumen los países desarrollados. Cuando hablamos de exportaciones en valor, por supuesto que China se llevó el 31% de los dólares ingresados, Alemania, con mucho menor volumen, ingresó el 20%, Chile el 12% e Israel el 10%. Sumamos a Alemania a los Países Bajos y a Italia y ya estamos en un 30 y pico por ciento. O sea, en valor por el precio unitario, la Unión Europea supera a los dólares ingresados de Argentina por ese 47% de China. Y abajo ustedes ven, en el caso de Rusia, aquí, vemos que en el año 2016 ingresaron, tuvo un crecimiento un año contra el otro del 77%. Quiere decir que Rusia empezó a caminar lentamente. Por eso es que soy optimista respecto a la presencia del mercado ruso. Nosotros tenemos muchísimas plantas habilitadas para el mercado ruso, plantas frigoríficas. No tenemos tantas plantas habilitadas para China, por lo cual hay un techo en la producción, pero Rusia se puede transformar en una muy buena opción. Con respecto a lo que es precio FOB promedio, ahí tenemos China en el primer cuadro rojo con $4.400 en diciembre de 2017. $11.700 perdió valor Alemania, pagó un poco menos. Chile subió un 13%, está en $6.300. Israel, $6.400. Tengan en cuenta ustedes que Israel solo compra cortes del cuarto delantero. Chile, en todo caso, compra los 21 cortes de la media res. Brasil, fíjense qué rareza, el precio unitario FOB es de $9.900. Si uno dice, ¿cómo puede ser que Brasil pague casi lo mismo que la cuota Hilton? Pero en realidad es así y fundamentalmente es debido a un producto, que es la tapa de cuadril o la picaña, como ellos le llaman, que absorben toda la picaña que se pueda producir en Argentina y no va a la Unión Europea, la pueden ellos tomar aquí desde Argentina. Rusia, si ustedes miran, en diciembre de 2017 ya tiene un promedio de $4.288, muy parecido al promedio de China. Esto quiere decir que los rusos, vuelvo a repetirlo, vienen creciendo fuertemente. En el caso de enero de este año, China levantó los precios, los rusos se mantuvieron, aparece, bueno, un precio un poco más bajo, pero aparecen con un crecimiento muy fuerte Marruecos, que es carne con hueso, que también se están llevando están pagando un promedio de $4.200 con un crecimiento del 32% respecto de enero del 2017. Quiere decir que los precios en el mercado internacional están en general firmes. ¿Qué pasa con el consumo interno? Bueno, el consumo interno, voy a decir una cosa. Yo cuando hablo de mercados, digo, y después lo voy a explicar muy bien, cuando hablo de mercados, digo, el mercado interno no es divergente del mercado externo. El mercado interno es convergente, es un mercado más, es nuestro principal mercado. Se lleva el 89% de la producción de la Argentina, por lo tanto, para la cadena de ganados y carnes, el mercado interno, el consumo interno, es el mercado más importante. Y encima se lleva cortes que en otros países no pueden igualar los precios. Llamémosle asado, que después lo voy a explicar, asado con hueso, y cortes del cuarto trasero como la nalga, la bola de lomo, peseto y la cuadrada. ¿Qué pasa en el consumo interno? El consumo per cápita, que es muy alto, sigue siendo de 55 a 60 kilos. La carne, según los economistas, tiene muy baja elasticidad de demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si la carne aumenta y no lo viene haciendo porque no está acompañando la inflación, está por debajo del crecimiento de la inflación, la carne se está depreciando frente a otros productos que generan inflación, tiene una baja elasticidad de demanda. Si la carne aumenta un 15%, el consumo no cae un 15%, cae apenas un 3 o un 4%. Eso se llama baja elasticidad de demanda y quiere decir que tenemos un mercado cautivo
muy, muy importante. Y después, bueno, lo que hablaba de disponibilidad de sustitutos, que son tanto la carne aviar como la carne porcina, digamos que tienen muchísima importancia para ir ocupando una parte en la canasta de carnes con menor valor que la carne bovina y nos permite tener mayor cantidad de saldos exportables. Vamos a estar, yo creo, este año, bueno, el USDA también lo dijo, en 380.000 toneladas peso res de exportación de carnes de Argentina. Probablemente con esto de la seca se acelere un poquito el ritmo en los primeros meses, primer semestre, y el segundo semestre, si llueve, cuando salgamos del invierno, probablemente ya empecemos a disminuir la cantidad de envíos porque de hecho va a haber un poco de retención por parte de los ganaderos para aprovechar, digamos, el crecimiento del pasto, siempre y cuando no se extienda mucho este fenómeno climático que dicen que no. Pero bueno, nadie tiene la verdad. Aquí, esto lo explico muy rápidamente, es lo que yo les decía, la carne vacuna ya no está sola, la carne porcina que está arriba, ustedes ven, esto fue en el año 2016, está en casi 12 kilos, un poquitito más, y la carne aviar que estaba en 40 kilos hacia 2016, pero hoy estuvo en 45 kilos. Y si comparamos, ¿cuál es el punto? El punto es el precio. Hoy por hoy, si comparamos una relación asado-pollo, por ejemplo, que es la barra azul, la línea azul que está arriba, vemos que en abril de 2017 con un kilo de asado nos alcanzaba para comprar casi 3,5 kilos de pollo. La que no despegaba era la carne porcina, pero yo creo que aquí hay un tema que tenemos que cambiar. Estamos comparando pechito de cerdo. En cerdo hay 3 cortes que son emblemáticos y que el consumidor termina pagando un poco más, que es el pechito de cerdo, la bondiola y el matambrito. Hay que ver qué está pasando con las pulpas, que realmente son las que se están cotizando muy barato en el mercado interno. Consumo externo. Lo que quiero que miren del consumo externo es fundamentalmente esto que está aquí, que es la tasa anual de crecimiento. Del 2012 al 2050 va a crecer el consumo externo en el consumo mundial a una tasa del 1,3%. En los países en desarrollo 1,7%, los países desarrollados ya no tienen capacidad de crecimiento, por lo tanto su tasa va a ser menor, pero si miran la zona de Asia-Pacífico, donde está la flecha, se van a dar cuenta que van a crecer a un ritmo del 4%. Les hago un comentario. Estuve reunido con gente de la Unión de Bancos Suizos y ya midieron ellos el crecimiento de China. China está creciendo al 6,9% anual. Argentina creció, según los datos del INDEC que salieron ayer, 2,9%, Estados Unidos está en el 3,9% de crecimiento y los chinos están nuevamente creciendo al 7%. Es muy difícil que superen la barrera, como lo hicieron durante muchos años, del 10% de crecimiento anual y que generó toda la expansión china. Pero igual son tasas realmente muy buenas de crecimiento. Las tasas de crecimiento, ¿por qué son importantes? Porque incorporan clases de bajo poder adquisitivo a clases de mayor poder adquisitivo. Y el ciudadano lo primero que hace no es comprar tecnología cuando tiene mayores ingresos, sino mejorar su alimentación. Luego va al tema de la tecnología. No todo es rosas en este asunto del comercio internacional. Existen amenazas, yo las voy a marcar muy rápidamente hoy, pero para que las tengan en cuenta. Una de ellas es la seguridad higiénico-sanitaria. Ustedes pueden ver allí una forma, esa es una Escherichia coli, que es una bacteria que aprendió muchísimo y produce una toxina que genera lo que llamamos síndrome urémico hemolítico, ustedes habrán escuchado que afecta a los niños y a los ancianos, pero también la Escherichia coli aprendió a manejarse de una forma muy especial y puede transformarse en una barrera paraarancelaria. Europa hace controles en los puertos de ingreso de la presencia de Escherichia coli. La Escherichia coli viene de 2 lugares nada más, el tracto gastrointestinal del bovino y el tracto gastrointestinal del humano. O sea que puede ser o una contaminación por malas prácticas de manufactura en la playa de faena o una contaminación por malas prácticas de manufactura en el proceso de desposte. Lo interesante de todo esto es que la Escherichia coli y su toxina es muy termolábil, se destruye muy rápidamente. El problema es que hay que cocinarla, pero los europeos no quieren y siguen insistiendo porque dicen que la carne argentina igual puede en algún momento, ellos tienen el hábito de consumo de carnes crudas, como es a ver si lo vemos de nuevo, la Escherichia coli. No, se me fue, perdón. Quería mostrarles la Escherichia coli y ahora van a aparecer 2 fotos que ustedes la habrán visto.
el de la izquierda es el beef tartar y el de la derecha era el carpaccio. Son cortes que se comen crudo. El beef tartar es una bomba de tiempo, porque encima le agregamos huevo crudo y se lo comen así. Así se come, no se cocina para nada, se lo comen así en los restaurantes. Está cocido con cebolla y otras cosas, minga. Ahí tenemos el problema de la Escherichia coli, digamos, ¿no? Y en el carpaccio, que está cocido con el aceite de oliva y el queso parmesano y la acción de la rúcula, también. Pero es un hábito muy común de consumo, especialmente en los países francoparlantes, como sería el sur de Bélgica y, por supuesto, Francia. Tanta importancia le están dando a las bacterias transmitidas por alimentos que generan enfermedades que la OIE durante el año pasado ya centró sus esfuerzos en 5 bacterias, 5 grupos bacterianos. La Escherichia coli, por supuesto, que son las gigatoxigénicas o las verotoxigénicas, Salmonella especie, que es muy común en el caso de los huevos y genera toxinas, Campylobacter, Listeria monocytogenes y Mycobacterium tuberculosis. Todas estas enfermedades son todas mortales y rápidamente ellos pueden, cualquier país, basándose en el principio básico de cualquier constitución de defensa del consumidor, prohibir el ingreso. Fíjense que está la tuberculosis. Y encima la tuberculosis es una enfermedad que es muy fácil de controlar, pero no lo estamos haciendo. Lo interesante de esto es las declaraciones de la directora de la FAO, la doctora Chan, que es una china de Hong Kong, que dijo que si seguimos así con la resistencia antimicrobiana que están generando estos bicharracos, muy probablemente, tan duro como lo digo, muy probablemente dentro de 20 años no podamos ni curar una blenorragia. Estamos hablando de la bacteria que era más fácil de ser atacada con antibióticos, pero el uso indiscriminado de antibióticos ha generado muchísima resistencia bacteriana. Otra amenaza que tenemos, el tema del bienestar animal. Fíjense ustedes, esto es en el caso de Bélgica. Ahí dice que en septiembre de 2000, ya lo anunciaron, en septiembre de 2019 van a prohibir la faena ritual. Puede ser halal, que es el caso de los musulmanes, o kosher, que es el caso de los israelíes, que son la faena de animales vivos, o sea, se degüella el animal sin insensibilizar. Pero no solamente esto, sino que tiene que ver mucho, aquí es una amenaza, este tipo de cosas, pero yo apunto también a que nosotros en los campos empecemos a mirar muchísimo el tema del bienestar animal, porque todo el esfuerzo que uno realiza durante 2 años para criar un animal, engordarlo y mandarlo al mercado al mejor precio, se puede destruir en una mala toma, si tenemos malas prácticas dentro del campo, por supuesto, pero no es muy común. Ahora, podemos destruirlo por una mala práctica en la toma de decisiones, por ejemplo, de contratar una jaula en la cual caben 33 novillos pesados y le ponemos 36 para que me salga menos el costo del flete. Los 36, seguramente esos 3 animales de más probablemente lleguen a la planta hecho una morcilla, porque eso es lo que ocurre. También tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la fecha, la hora de carga. Yo recuerdo en el caso del frigorífico donde yo desarrollo la actividad privada, que es Matievich en Rosario, el año pasado, el 22 de febrero, recibimos una tropa que venía de Rivadavia, Estación América, que eran 36 novillos pesados, y llegaron a la planta a las 3:30 de la tarde. Fue el pico de calor muy alto que hubo el año pasado, muy parecido al de este año, de los animales. 24 llegaron muertos arriba del camión, 2 se murieron cuando los bajamos y los otros animales tenían una pérdida total de su calidad de carnes por estrés térmico, fundamentalmente estrés térmico. Ahí lo que ocurrió es que el productor seguramente cometió el error de cargar los animales en la mañana temprano, hacerlo viajar con todo el calor, encima que había cargado más animales que lo que correspondía, y hacerlos viajar durante las etapas del tiempo de mayor calor. Él durmió la siesta con el aire acondicionado prendido, los animales no. Resultado, 26 novillos muertos de los 36, una pérdida brutal. El otro punto que tenemos que tener en cuenta es la producción sustentable de carnes. Eso es una imagen del informe de las sombras largas de la FAO, que fue corregido, pero que generaba a la ganadería como uno de los principales productores de gases de efecto invernadero. Esto se modificó en el año 2014 y lo que tenemos que tener cuidado nosotros sí es de
empezar a controlar la sustentabilidad de nuestra producción, que es tener en cuenta que sea responsable socialmente, ambientalmente sano y, por supuesto, económicamente viable. Con medidas de mitigación muy simples, nosotros podemos bajar la emisión de gases y de esa forma encuadrarnos rápidamente. De todas maneras, porque es la ganadería bovina la mala en este caso. Incluso en el informe de las sombras largas le adjudicaban mayor responsabilidad en el agujero de la capa de ozono, la emisión de gases de efecto invernadero, a la ganadería que a la industria, a la metalúrgica pesada. ¿Ustedes pueden creer eso? O a la petroquímica. Era una locura. Lo corrigieron después de hacer mediciones bien así. Bueno, ya dejando de lado las amenazas, nos vamos a los mercados. ¿Qué pasa con los mercados? Bueno, yo creo que los mercados se dividen en circuito aftósico, donde son países que tienen aftosa, y el circuito no aftósico, que son los países que son libres de aftosa sin vacunación. En esos países libres de aftosa con vacunación encontramos dos criterios. Uno, el que utiliza la Unión Europea, que es el del riesgo mínimo, y que ya llevamos 40 y pico de años de exportaciones a la Unión Europea bajo este criterio, sin registrar un solo caso de fiebre aftosa en la Unión Europea generado por un virus de origen sudamericano. Todos los brotes de fiebre aftosa que tuvo la Unión Europea fueron generalmente de los virus que entraron por Turquía desde Asia. No hay ningún caso. ¿Cómo fue esto posible? Esto fue posible porque nosotros tenemos en los acuerdos que se producen para la Unión Europea carne sin hueso, que es el reservorio del hueso del virus de fiebre aftosa, madurada con un pH un pH por debajo de 5.9 y sin ganglios, que es el otro reservorio de fiebre aftosa. Los de riesgo cero son Estados Unidos, que está virando su idea, y por supuesto Japón y Corea, que son la frutilla del postre. Ya nos pasó una vez, antes del año 2000, de que dejamos de vacunar y nos agarró completamente desprevenido, y recuerden ustedes el crack que se produjo en la ganadería por la pérdida de valor que tuvimos al perder todos los mercados que perdimos. Yo, por mi parte, actualmente considero que no debemos dejar de vacunar. Yo sé que es un costo, pero no se puede dejar de vacunar porque tenemos un país con muchas fronteras secas, tenemos mucha exposición con países que no controlan la fiebre aftosa, especialmente en el norte del país, y no tenemos barreras. Sí podemos utilizar las barreras naturales que tenemos, y eso ya de hecho ya está presente. Japón está habilitando al sur del río Colorado para libre de aftosa sin vacunación, con lo cual se puede llegar a generar allí un clima muy especial para inversiones. Yo sé que no hay muchos campos tampoco, pero un clima especial para inversiones porque los valores que paga Japón o paga Corea son superlativos con respecto a los valores que puede llegar a pagar incluso el mercado interno. Bien, las expectativas, Tratado de Unión Europea-Mercosur, viene lerdo. Hay un lobby muy fuerte de Francia que no quiere aceptar de ninguna manera que entre carne sin arancel de ingreso, sin impuestos de ingreso a la Unión Europea. Nosotros estamos pidiendo un porcentaje determinado de toneladas. Ellos ofrecieron primero 70.000 toneladas libres de impuestos. Dijeron primero 0%, después dijeron 5%. Para que ustedes se den una idea, la cuota Hilton paga un 20% de impuestos de aranceles de ingreso, o sea que sería algo más o menos parecido a la cuota 481, que paga 0% de arancel. Bueno, pero el lobby muy fuerte está liderado por Francia, no quieren saber nada, y esto va a llevar una serie de discusiones. Y como es un proceso de Tratado de Libre Comercio, es un va y viene. Resulta que el que viene, hay algunos países del Mercosur, como Brasil y Argentina, que tampoco les cuadra mucho lo que quieren hacer los europeos, que es exportar tecnología con 0% de ingreso de arancel a la Argentina, con lo cual puede afectar fuertemente, en el caso de Brasil más fuertemente y Argentina también, a la industria automotriz si empiezan a ingresar automóviles con 0% de arancel a la Argentina. Vamos a estar bárbaros porque vamos a mandar un BMW o en algún Peugeot medio raro, pero no hay problemas con la propaganda. Bien, eso va a llevar su tiempo, la discusión es dura, los franceses están duros, pero nos quieren vender los Peugeot. Así que no sabemos qué puede llegar a ocurrir. Peugeot Renault, perdón. Con Estados Unidos está la conversación, van y vienen algunos pedidos de Estados Unidos, se responden muy rápidamente por el SENASA, ya no quedan excusas para que no hablen en el mercado, así que muy probablemente yo tengo esperanzas de que algún día nos levantemos a la mañana y veamos los titulares de los diarios que se abrió el mercado americano. Al abrirse el mercado americano nosotros podemos tener una cuota de colocación y de hecho
podemos encontrar muchos nichos de mercado en las grandes capitales norteamericanas para nuestro producto de alta calidad. Pero nos favorecería aparte porque generaría un efecto dominó en países que hoy no nos abren, como los países del Caribe, por ejemplo, porque no estamos abiertos para Estados Unidos. Es como, no tiene nada que ver con una cuestión sanitaria, pero el hecho de que Estados Unidos nos abra nos permitiría la apertura. O bien mejora en el comercio con otros países. Por ejemplo, podemos empezar a negociar con México o también podemos llegar a Canadá. Canadá está abierto y operativo, pero lo que pasa con Canadá es que únicamente se pueden enviar vía aérea porque no pueden pasar sobre territorio norteamericano. Al abrir Estados Unidos, nosotros podríamos entrar por el puerto de Filadelfia y luego por tierra vamos a los grandes centros de consumo canadienses que en algunos casos tienen valores más altos que Estados Unidos, ¿no? Bueno, China, otro ítem, el famoso protocolo de China que se está negociando y permitiría el ingreso de carne con hueso o hueso con carne y de carne enfriada. La carne enfriada, les cuento, no es un mercado de mucho volumen, sería excelente que nos abrieran la carne enfriada, pero geográficamente estamos mal. No podemos llegar con contenedores, la carne enfriada tiene una durabilidad de 120 días. El viaje a China desde el puerto de Buenos Aires demora entre 45 y 55 días. Se consume la mitad de la vida útil del producto en viajes, con lo cual pierde interés por parte de los chinos porque necesitamos darle tiempo a unos 15, 20 días a la logística. Ahora sí podemos llegar vía aérea al litoral marítimo, que también tenemos complicaciones porque no podemos ir con vuelos non-stop, sino que de un solo vuelo, como hacemos con Europa, sino que tenemos que hacer una escala o en Europa, Frankfurt, Heathrow o Charles de Gaulle en París, o tenemos que ir por Qatar o por Dubái, lo cual genera extra costos. Después venimos desarrollando mucho Medio Oriente y Noráfrica. Son mercados que consumen, tienen buen poder adquisitivo y son nichos de mercado que, como por ejemplo Medio Oriente particularmente, tiene muchísimo turismo. Ese turismo es adicto a consumir cortes de alta calidad. Como le gusta comer langosta del mar de Java, le gusta comer un bife argentino, porque saben de la calidad de los cortes argentinos. O sea que es un mercado para mirar, no perder pisada y estar presentes, porque allí tienen un desarrollo muy importante, tanto Dubái, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, un muy fuerte desarrollo con gran poder adquisitivo, que son nichos de mercado como los del Caribe, que son chiquititos, pero todos sumados estoy seguro que superan la capacidad de oferta de la carne argentina y pagan valores similares a la cuota Hilton sin tanto lío. Después tenemos Corea y Japón, que se está negociando la apertura de Corea y Japón. Ellos probablemente estén pensando algunas cosas interesantes. Hay un término que en inglés son dos términos, food safety y food security. Food safety es que un alimento seguro que no me enferme, o seguridad alimentaria que un alimento no me enferme. En food security es tener la seguridad de que voy a tener el alimento. Por eso los chinos proyectan a 15 o 20 años, porque dentro de 15 o 20 años ellos no pueden dejar de lado que sus 1.400, 1.500 millones de habitantes no tengan comida, ya sea carne, ya sea granos o lo que sea. Bueno, en el caso de Corea y Japón, ellos están viendo de que, a pesar de que Corea es más consumidor de carne bovina, Japón menos, pero paga altos valores, pero también están viendo de que el avance de otros países los van a dejar sin carne a ellos y no se quieren quedar con ese poquito de carne que consumen, porque lo tienen el mercado armado. Entonces, hay algunas señales en el mercado que indican de que probablemente Japón acceda y Corea también a por lo menos hacer análisis de riesgo. De hecho, nos están habilitando el sur del río Colorado, esto es importante, pero por ahí no quiere decir que en algún momento nos puedan liberar también todo el país. ¿Por qué? ¿Por qué digo indicios? Se vendió una planta en Uruguay, que tampoco es como nosotros, libre de lactosa con vacunación, ellos vacunan. Se vendió una planta en Uruguay en $100 millones y lo compró una compañía japonesa. ¿Por qué? Porque esta compañía japonesa perdió plantas en Australia que se la compraron los chinos. Entonces salieron a buscar plantas a otro lado. Los japoneses, con este criterio, ¿van a comprar una planta en Uruguay para hacer uso de los negocios que tienen en Uruguay? No. Ellos están comprando plantas en Uruguay porque en algún momento van a empezar a exportar de Uruguay. Uruguay es muy prolijo en las presentaciones y en su sistema de trazabilidad y todo eso. Por ello es que
Uruguay en algún momento va a estar abierto para Japón y eso nos va a dar la posibilidad de que nosotros vayamos a negociar también nuestras carnes. Palabras claves: competitividad, voy a acelerar, e integración. No creo que tengo mucho tiempo, la parte más linda. Estas son las palabras clave para este año. Competitividad, la primera. ¿Qué pasa con la competitividad? Bueno, combate a la informalidad, muy bien, una acción muy importante por parte de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario o la Secretaría, o ahora Dirección de Control Comercial Agropecuario. Nivel cambiario, mejoró el nivel cambiario, con lo cual mejora nuestra posición. La presión impositiva es un problema para la cadena de ganados y carnes, tenemos muchísima presión impositiva, eso alimenta la informalidad. Los costos de producción en Argentina son muy altos y aumentó muchísimo la energía eléctrica, aumentó muchísimo el gas, aumentó muchísimo los salarios y a pesar de todo de que aumentaron los salarios, que a los frigoríficos se le ponen, y a los productores también, me imagino, se le pone muy duro pagar el salario, resulta que al trabajador tampoco le alcanza. O sea, hay una disyuntiva y esperemos que mejore. Después tenemos los reintegros. Primero de todo, el gobierno, la primera medida fue sacar las retenciones a la exportación de carne y luego puso los reintegros a la exportación y, por supuesto, un trabajo muy firme en misiones comerciales con la apertura de mercados, trabajando firmemente Cancillería, firmemente Ministerio de Agroindustria y apoyados por el SENASA y, por supuesto, y acá pasó el chivo, el IPCBA, favoreciendo todo este tipo de esquemas, yendo a las ferias donde ellos están y acompañando las misiones comerciales para ver la apertura de mercados. Y integración, voy a ir rapidito, pero y ya después ya termino. Integración, no me refiero a integración horizontal ni vertical, sino que me refiero a la integración de los cortes. Tenemos un 100% que es la media res, y entonces decimos, bueno, ¿y a quién le vendemos? Yo digo, tenemos una canasta, tenemos el mercado interno y tenemos el mercado externo. Una canasta de carnes. Allí tienen ustedes el corte pistola, que representa el 47% de la media res, el 25% es mocho, rueda o como cuarto trasero, como le llamen. De aquí sale la nalga, la bola de lomo y ahí está, peseto, cuadrada, nalga adentro, bola de lomo, tortuguita y garrón. Y por supuesto, esto ¿dónde están los mejores precios? En el mercado interno, hay que tenerlo. Y en Chile probablemente. O sea que si yo tengo exceso en el mercado interno, puedo volcar algo a Chile. Y en el caso del rump and loin, ya el rump and loin es el 22% de la media res, está compuesto por el bife angosto, el cuadril y el lomo y el bife ancho, que sería la costereta redonda, el ojo de bife, el otro es el bife de chorizo. Y allí tenemos todos los destinos que se nos ocurren. Unión Europea, Rusia está pagando los mismos valores, por supuesto en pequeñas cantidades, que la Unión Europea, Chile, China está pagando por el rump and loin congelado, pero sin tanta grasa para esos mercados y, por supuesto, todo lo que yo hablé del Medio Oriente y Noráfrica. Esta es la gran fortaleza de Argentina, la plancha asado. La plancha asado con hueso, le cuento rapidito y me voy a pasar un poquitito los 5 minutos porque no quiero dejarlo pasar. Los australianos no tienen el hábito de consumo del asado. El asado para los argentinos representa, si comemos un asadito todos los fines de semana, son 750 gramos la ración. Quiere decir que tengo un consumo mensual de 3 kilos por habitante y por año. Quiere decir que por mes. Si lo multiplico por los 12 meses, estoy en 36 kilos. Si tengo 55 kilos o 60 kilos de consumo, más de la mitad del consumo de carne de Argentina se demuestra con el consumo de asado. La plancha de asado pesa el 11%. Bueno, vuelvo a la comparación con Australia. Los australianos no tienen el hábito de consumo del asado como nosotros. ¿Qué hacen? Los deshuesan, pierden el 50% del peso porque se van con las costillas. Le queda carne. ¿Esa carne a dónde va? Va a hamburguesas o a carne para proceso. ¿Qué pasa con eso? Muy simple, lo venden a $3.000 la tonelada como trimming, pero como tiraron la mitad en hueso, quiere decir que lo están realizando a $1.5 por kilo. En Argentina, ¿cuánto vale el asado? $6. O sea, tenemos un precio 3 veces superior, un 300% superior, y es el 14% de la media res. Imagínense cuánto poder de compra agregan si nosotros tenemos... Esto es la fortaleza del mercado interno. Y hay que agregarle el matambre y la entraña después que también ayudan. Pero por eso es que yo creo que tenemos una gran fortaleza en nuestro mercado interno. En el caso del cuarto delantero, azotillo, cogote, aguja, marucha, paleta, tapa de paleta, chingolo, brazuelo, garrón y tapa de asado, que puede ir fundamentalmente a consumo interno,
Puede ir como cortes económicos, puede ir a la producción de productos elaborados como hamburguesas y chacinados. Después va Chile, Israel es un gran mercado del cuarto delantero, China también, pero lo de China es sin grasa. Rusia es un poco más gordo, también es un buen mercado, y si se abriera a Estados Unidos, el 50% de las importaciones de carne de Estados Unidos es carne para proceso. Recuerden ustedes que el 50% del consumo de carne en Estados Unidos, por habitante y por año, es de productos elaborados, hamburguesas y lo que ellos llaman meatballs o las albóndigas de carne. O sea, que a esto me refiero yo con integración. Yo tengo que tener la mayor cantidad de mercados abiertos, tengo que tener el portafolio para poder elegir cuál mercado me conviene y producir en consecuencia. De hecho, hay que ayornar mucho la industria frigorífica, solamente algunos pocos frigoríficos hoy por hoy pueden elegir cualquier mercado, pero si el negocio está, las inversiones van a llegar y seguramente se van a poblar muchísimos frigoríficos por todos lados. ¿Qué pasa con el high quality beef o la carne de alta calidad? Bueno, es una de las salidas. ¿Qué tipo de carne requieren los mercados? Puede ser criada a pasto o puede ser criada a grano. No importa, lo único que les importa a ellos es que requieren solamente carne, pero están dispuestos a pagar por algo diferente. Por ejemplo, yo no sé por qué, ustedes se van a reír, pero esta es zona de razas británicas. En todo el mundo la promoción es Black Angus 100% certificado, Black Angus, con un valor. Angus certificado, un valor inferior. Ahí va el Colorado. Si ustedes me preguntan qué diferencia hay entre uno y el otro, no lo sé. Esto es como decir la carne argentina, es ver el torito negro y sabemos que la carne es buena. No identifican el Colorado todavía con carne de altísima calidad. De hecho, es Angus certificado. Atrás vienen todas las otras razas. Ya estoy terminando. ¿Cómo logramos esto? Con un etiquetado diferencial. Yo tengo que darle información al consumidor, tanto en la Argentina como afuera. Directa puede ser en la etiqueta con algunas instrucciones o indirecta a través de un código de barra y que en el supermercado puedan leerlo. ¿Todo esto cómo se logra? Bueno, estableciendo protocolos de calidad. Angus tiene un protocolo de calidad, Orgánico hay un protocolo de calidad, que tienen que estar certificados, validados y por sobre todas las cosas auditados. Acá no hay que trampear, porque la mentira tiene patas cortas. Si trampeamos acá, vamos al horno y perdemos descrédito. La última, ¿cómo construir la calidad? Bueno, ustedes saben que la cadena de ganados y carnes tenemos condiciones generales que son genética y por supuesto manejo. En el manejo incluyo, y no me voy a entrar más en eso porque ya hablaron mucho aquí, los manejos reproductivos, nutricionales y sanitarios. Necesitamos mejorar nuestros manejos para poder obtener mayor eficiencia del rodeo y por supuesto la industrialización, y acá estoy terminando con esto, la industrialización tiene un problema. Hoy por hoy Argentina está consumiendo animales muy livianos. Tenemos que apuntar a aumentar el peso de faena. Tenemos que llevar por lo menos el peso de faena a 240, 260 kilos la res, o sea, 100 medias reses de novillo, pero no es tan fácil porque el consumidor, el matarife y el carnicero están acostumbrados a comprar animales livianos y castigan los pesados. Entonces, ¿de dónde viene esto? Viene de la falta de capacidad operativa de las plantas frigoríficas. ¿Cuál es la forma de consumir un novillo pesado? Porque todo el mundo cree, y esto lo hemos demostrado en encuestas del instituto, de que la carne que va a exportación es la mejor carne de la Argentina. Pero cuando le preguntan sobre qué carne prefiere, dice que prefieren carne liviana. Bueno, señores, les cuento, en exportación los países que compran carne de Argentina no quieren cortes livianos. No quieren que un bife angosto pese 2 kilos y que un lomo pese menos de 1 kilo. Ellos quieren un lomo de 1,5 kilos y quieren un bife angosto de 3 kilos 200 como mínimo y de un bife ancho de 2 kilos como mínimo. Con lo cual hay una clara contraposición en la idea. ¿Cuál es el problema? El problema es que la industria frigorífica está muy disgregada y hay una falta de industrialización. Nosotros, yo soy veterinario, nosotros la llamamos transformación del músculo en carne. Si a un novillo pesado, ¿qué es lo que ocurre cuando maduramos la carne y la mandamos a la Unión Europea? O sea, un descenso gradual de la temperatura y un descenso del pH y permitir la actividad o la acción de las enzimas proteolíticas. Calpaína, calpastatina y todo el arsenal de enzimas proteolíticas que tiernizan la carne. Entonces me voy a comer un bife de un novillo de 500 kilos y me va a parecer retierno. ¿Por qué? Porque está madurado, porque le dimos el frío. El problema es que muchas plantas frigoríficas faenan a la mañana y retiran la carne a la tarde con la mercadería caliente. Termina
termina de enfriarse en la carnicería. Entonces, les cuento, la única forma de que el consumidor coma algo tierno es comerse, siempre lo digo, un bebé. ¿Por qué? Porque esa carne tiene un alto contenido de agua y bajo contenido de fibras colágenas. A diferencia de la otra del novillo, que es mucho más sabrosa, más dura, que si la maduramos queda tierna igual y se corta con el tenedor o como en la cuchara, o con la cuchara como en el Palacio de la Papa Frita en Buenos Aires. Tenemos que armar la industria frigorífica para que pueda retener al menos 24 horas y de esa forma un animal que pese 95 kilos la media va a tener la misma calidad de uno que pese 110 kilos la media. Les puedo asegurar que doña Juana no se va a dar cuenta porque pesa un peseto 300 o 400 gramos más. Imposible de que se dé cuenta, por decir un corte. Bien, eso es a lo que tenemos que apuntar. No es fácil y es complicado. Bueno, y como le dejo una última, digamos, máxima que está muy buena, reunirse desde el comienzo, permanecer juntos de progreso, trabajar juntos es el éxito. No existe, la cadena de carnes en la ganadería argentina está un poco complicada. Tenemos ganaderos, por un lado de cría, que se quejan de los invernadores se quejan de que compran caro y venden barato, los matarifes y frigoríficos se quejan de que compran caro y venden barato, los distribuidores o también matarifes pueden ser también, se quejan de que los costos de distribución son muy caros y que están pagando mucho la media res en planchada, y los supermercados también, y encima el consumidor se queja de que la carne está cara. Y la carne no está cara porque viene creciendo por debajo de la inflación. Estamos un poco disgregados, somos eslabones desunidos de la cadena. Por eso puse esta nota al final. Muchas gracias, disculpen si me excedí en el tiempo.